Pero partimos conversando de un tema que impacta a nivel mundial. El café es uno de los brebajes más apetecidos en el mundo entero. Esa bebida que tú tal vez te tomas en la mañana para arrancar el día, a media tarde para generar energía, a muchas personas les deja solo una huella de sangre. Lo decía el teaser Salfate, hablamos de explotación laboral, jornadas laborales que son insólitas, pero por sobre todo explotación infantil, una huella de sangre que no tiene para cuándo acabar. Absolutamente. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches a quienes nos ven, como de costumbre, veo en directo a través de las pantallas de la red. Como bien decía nuestro querido Michael, acá hay dos problemas fundamentales en lo que le depara el futuro de uno de los brebajes más apetecidos en el mundo, ¿cierto? Todos han probado alguna vez una taza de café, y la gran mayoría de ellos quedan enamorados, ya sea por su aroma, por su sabor o por los efectos que provocan las personas. Entendamos de que en un mundo donde cada vez se prueban distintos tipos de dietas, fíjate que aquellas que tienen que ver con las largas temporadas de ayuno, ¿cierto? Aquellos que no ingieren alimentos sino hasta bien entrada la tarde, el café es el único que es capaz de sostener tu organismo, donde te va quitando un poco el hambre y te va dando el ánimo suficiente para funcionar de buena y debida manera cuando uno lo toma en las condiciones controladas. Pero como decía, el problema del futuro del café tiene que ver con dos pilares que se están derrumbando. Uno afortunadamente y otro que es una desgracia climática. Primero, que está escaseando. Es muy probable que un porcentaje altísimo de lo que hoy se puede producir en café ya no sea posible en los próximos años, al punto de que tenemos una fecha donde es más que seguro que el café se acabe. Una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento, que no va a haber más. Y, o sea, el poco que va a haber va a ser tan horrible y ridículamente costoso que podríamos decir que ya no hay para todos, o sea, para gente muy, digamos, con una cantidad de recursos, digamos, inauditos. Y la segunda pata, como tú bien decías, Michael, tiene que ver con la explotación infantil, y que en el caso de los adultos estamos acá hablando derechamente de esclavitud. Damos paso a la conversación, pero antes, este titular, señor director. Dos grandes empresas de café admiten el riesgo de trabajo esclavo en sus cadenas de suministro. Esto es algo que se descubrió en el año 2016. 2016 justamente, y se habla, si bien no se pueden identificar los sectores en específico, de que aún muchos granos de café, como los que estábamos viendo recién en pantalla, Jaime, traen esa huella de sangre que yo te decía, esa explotación no solamente a nivel laboral, sino que también a nivel infantil, porque además hablamos de niños entre los 6 y los 17 años, niños que tienen además un tamaño de mano especial para poder sacar los granos. Son delicados. Ese, fíjate, Juan Andrés, muchachos, muchachas, muchaches, es un punto súper importante, porque en definitiva, si ustedes se fijan, la esclavitud en pleno siglo XXI sigue existiendo. Y no solamente sigue existiendo, sino que lamentablemente se han ido reforzando maneras perversas de establecer nuevas formas de esclavitud. Y esto es quizás una de las cosas más horrorosas. En un mundo donde los organismos internacionales están velando por la salud mental y física de los niños, nos damos cuenta que es un mundo que en definitiva, de verdad, la infancia le importa un carajo. Es súper incoherente. Exactamente, Carla. Y en ese aspecto se construye finalmente una sociedad brutal, bestial. Porque claro, nosotros estamos pensando de niños que están fuera quizás de nuestra visibilidad, concretamente. Pero cada vez, y lo digo con responsabilidad porque yo soy muy cafeinómano y la gente que me conoce sabe que soy muy bueno para tomar café, lamentablemente cada vez que uno toma una taza de café está explotando a un niño, está maltratando a un niño y está, a ver, no solamente maltratando a la infancia, sino que incentivando esa explotación. Oye, y eso es algo que de una vez por todas, todos, me incluyo, tenemos que tomar cierta responsabilidad en esto, porque esto nosotros no estamos exentos. Ahora, obviamente también hay que entender que dentro de esta explotación hay evidentemente marcas que sí hacen que esto funcione de manera coherente. Y lo hemos hablado en relación, por ejemplo, al tiro te doy la palabra, Michael, en relación, por ejemplo, a los diamantes de sangre. Justamente estábamos estableciendo que en relación a los diamantes de sangre, uno puede velar para saber qué diamantes, si es que te gustan las joyas, por ejemplo, no son de sangre, no explotan a la humanidad, etcétera, las certificaciones al respecto. De hecho, hay cafés, ya vamos a entrar a detallar eso, que vienen con el sello y que son los que las ONG invitan a consumir justamente. Pero es tan cierto, Carla, lo que dice Jaime, que yo estaba buscando algunas cifras y se hicieron estudios en zonas productoras de Brasil.
del café, zonas productoras, un país que lo tenemos al lado, donde la escolaridad, la matrícula baja un 3% y el trabajo infantil aumentó un 37%, Carla. Yo quería preguntarte a ti, Salfa, a veces hemos hecho lo mismo acá con el tema de la industria del cacao. Por ejemplo. Ya que esclavizan niños, y yo quiero saber si es tan terrible como la industria del cacao, que recuerdo que hemos contado acá que hay secuestro, hay venta de niños, hay familias que regalan a sus niños por un tema económico porque no pueden sustentarse de otra forma. Y también hay maltrato infantil dentro de la industria. Me acuerdo que no tenían dónde dormir, que se lesionaban las manos. Es verdad. Fíjate que tú tienes un muy buen punto y fíjate que no es tan brutal como el cacao. ¿Por qué? Porque los principales países productores, ¿cierto?, de la materia prima con el que después se fabrica el chocolate, son lugares donde las leyes han sido tomadas por estos pequeños y actuales feudos tiránicos de quienes tienen sus verdaderas mafias con respecto a la industria o con respecto a distintas etnias. Entonces, aquí estamos hablando de países centroamericanos y dentro de nuestro propio continente, que en realidad hay regulaciones estatales que son un poco más diligentes en este aspecto. Estamos hablando de países vecinos, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Brasil, por ejemplo, de Colombia, por supuesto, que es uno de sus productos refinados de mayor explotación. Y sin embargo, aquí, ¿sabes cuál es lo que más me enerva, querida Carla? Es que cuando te vaya a dar la cifra de lo que ellos ganan, lo de la esclavitud es completamente absurdo e innecesario. A mí lo que me llama mucho la atención también es que los papás avalan finalmente que los niños los acompañen a este tipo de prácticas, porque finalmente las familias ven como un gran aliciente que los niños también puedan trabajar y puedan llevar plata extra para los hogares. Tú recién decías que estaba regulado en muchos países, que el trabajo infantil está penado por ley, pero aún así hacen la vista gorda y permiten que todas esas prácticas se realicen porque finalmente les conviene a estas familias que están muy necesitadas y que lamentablemente tienen que hacerlo porque no hay otra alternativa. Y así también estos patrones de fondos se aprovechan de eso y también se ponen la venda ante los ojos porque muchas veces los han entrevistado y ellos desconocen o dicen desconocer todas esas cosas que ocurren dentro de sus mismos terrenos. Además, empiezan a generar, en algunos casos, en algunos les pagan, yo sé que tú tienes la cifra, pero en otros ejemplos, que es nada, es una vergüenza, pero en otros casos también empiezan a generar como tipo de sociedad feudal, donde también ellos empiezan a endeudarse dentro de un mismo sistema y empiezan a tener, hay estudios que hablan de generaciones completas de familias que incluso tienen que seguir trabajando para pagar una deuda. Exactamente, es como que yo te doy trabajo, pero tú estás obligada a vivir en la empresa y yo te cobro un arriendo. Y el arriendo a veces es más caro que lo que tú produces. Y te cobro la comida. O sea, es una cosa horrible. Lo que yo encuentro más complicado de todo es un poco lo que decía Jaime, de que hoy día estamos en un mundo súper abierto a los derechos de los niños. Los niños antes no iban al psicólogo, los padres no los respetaban como hoy en día. Antes era súper común pegarle a los niños, maltratarlos, obligarlos a hacer lo que ellos no querían. Ahora es súper importante que los niños tengan espacios de esparcimiento, que crezcan sanamente, que los profesores no los pasen a llevar. Salud emocional. Y que en una parte de nuestro mundo esté pasando algo que no tiene nada que ver con esta supuesta apertura de conciencia que decimos estar teniendo. Y lo peor es que es por un tema económico, porque tengo entendido que aquí hacen trabajar niños porque los productores de café no ganan nada. Locamente no ganan nada, ganan como un 2%. Notable. Entonces por eso necesitan una mano de obra barata y casi nula en cuanto a lo económico para no gastar. Revisemos los números, Salfate, que trae este grano. Vamos a entender de por qué se da este círculo vicioso de esclavitud y quién, así como, porque a ver, entendamos algo, esto es un negocio ultra giga millonario, pero hay ciertos eslabones en la cadena que ganan poco, otros no mucho, otros derechamente nada, y hay otro porcentaje que se lo lleva pero completamente a mano llena todas las ganancias, pero que son unas cosas tremendas. A ver, ¿qué tan grande? El café, dentro de los distintos commodities que existen, dentro de las empresas a escala internacional, el café es el que viene después del petróleo. A ese nivel. Es más que el oro, es más que el azúcar. El café genera en cantidad de ganancias
mucho más dinero que obviamente todos estos elementos y viene en segundo lugar después el petróleo. O sea, imagínate del nivel de la danza de millones que estamos hablando y que algunos deciden tener el 99,9% y ese 1% dividirlo en otras 5 facciones y es por eso que algunos se quejan que no tienen nada, con toda razón, todo porque la ambición de algunos simplemente no tiene límite. ¿De cuánto estamos hablando? De aproximadamente 100 billones de dólares, que es lo que está dejando en ganancias. Lo que cuesta producir el dólar es mucho más. Lo que queda para el bolsillo son 100 billones de dólares. De hecho, nunca he sabido leerlo bien, pero 1 billón es más que 1.000 millones de dólares. Sí. Es una cantidad, tremendo. Son como 100.000 millones, una cosa así. Entonces, esto es... Olvídate, con esto tú puedes, no sé, o sea, digamos, fundar la civilización de nuevo prácticamente en Marte. ¿Sí?